Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en conferencia de prensa donde UCAEP se pronunciará en el tema de la importación de cemento chino, los préstamos bancarios y el posible tráfico de influencias. Nos acompañan en la mesa principal el señor Franco Arturo Pacheco, presidente de UCAEP, el señor Víctor Ruiz, primer vicepresidente de UCAEP, el señor Rodolfo Coto, segundo vicepresidente de UCAEP, y junto a ellos una representación de 50 de las cámaras asociadas a la Unión de Cámaras. Vamos a proceder en el orden de siempre, iniciando con don Franco Arturo Pacheco. Contestaremos luego las consultas y si por alguna razón quiere referirse a algún presidente o representante de otra cámara, con gusto lo hacemos, nos dirigen a quién sería y podríamos pasarlo para no tener que mover los micrófonos al frente de la mesa principal. Don Franco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Por primera vez en la historia del país, un caso de investigación provoca la suspensión del fiscal general de la República, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la mano derecha de ese magistrado, es decir, de su letrado. Desencadena además un cisma a lo interno del Ministerio Público, con cambios de personal y la separación de otros fiscales, a quienes ya se les ha abierto investigación administrativa. Se ven involucrados diputados de varios partidos políticos, ministros, viceministros y varios de los hombres más cercanos al presidente de la República. Este caso de investigación desencadena además la separación de 5 miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, cuestionamientos sobre el gerente de esa entidad y también salpica a quienes aprobaron un préstamo millonario de forma irregular. Los tentáculos de este caso de corrupción son tan extensos y altamente preocupantes que los presidentes y representantes de las cámaras, así como los expresidentes de UCAEP, se reúnen esta mañana y me acompañan en esta conferencia de prensa para juntos expresar nuestro repudio ante los actos de corrupción que han venido siendo denunciados en las últimas semanas y hacer un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen todos los incidentes y los hechos relacionados con la importación del cemento chino, el otorgamiento de préstamos millonarios y el posible tráfico de influencias. Es importante la claridad en las investigaciones, las cuales deben ser exhaustivas y llegar a las últimas consecuencias, pues de ninguna manera este tema que ha lesionado la institucionalidad costarricense debe de quedar impune. El país requiere saber la verdad ante la gravedad de estos hechos. Por ello, hacemos un llamado respetuoso, pero vehemente al señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, para que proceda a separar de sus cargos a quienes estén vinculados en estos casos. Entendemos que las responsabilidades civiles o penales se esclarecerán en las instancias correspondientes. No obstante, existe una pérdida de confianza y una responsabilidad política ineludible que debe de ser atendida de inmediato. Las actuaciones de la semana anterior por parte de la Corte Suprema de Justicia deben de servir de ejemplo para el Poder Ejecutivo. Creemos que la separación de los cargos de los funcionarios que han sido vinculados en los casos denunciados, sin ninguna duda facilitaría el proceso de la investigación y consideramos una obligación del mandatario para con todos los costarricenses hacer que todo lo que esté posible a su alcance para facilitar el proceso de investigación. El viceministro de Hacienda, el señor Fernando Rodríguez, consideramos debe ser removido de su cargo. Alegar y pretender justificar sus actos ante la Comisión Especial Investigadora que fue engañado por el diputado Víctor Morales Zapata, más bien incrementa las razones para solicitar su inmediata separación. En aras de la congruencia, así como el señor presidente le solicitó al diputado Morales dejar su cargo, el grado de involucramiento que hasta ahora se conoce mantuvo el viceministro Rodríguez con la importación del cemento chino y su agilización en el proceso de aduanas es razón de suficiente para solicitar su destitución, en aras de simplificar y facilitar la transparencia de las investigaciones. Por otra parte, la intervención o no del director de la DIS, el señor Mariano Figueres, debe aclararse. Preocupa que su nombre ha salido a relucir en este y otros casos. Una persona de confianza del mandatario, con la información de seguridad que él maneja, debe dar cuentas claras sobre su participación en los hechos y sobre todo tener control sobre lo que se dice o hace a nombre del presidente de la República.
Es inexplicable cómo no detectaron lo que a Morales Zapata ahora se le atribuye y que hoy involucra el nombre del señor presidente en un caso tan delicado y con tantos cuestionamientos. Por casos mucho menos delicados, se han separado y hasta destituido a otros funcionarios en la actual administración. Deseamos rescatar algo relevante para el sector productivo nacional. El llamado empresario vinculado en estos casos no representa en absoluto los valores y principios que se promueven desde la UCAEP. Repudiamos todo acto de corrupción en el que se involucre ya sea empleadores, políticos, funcionarios públicos o trabajadores del sector privado. Con la legitimidad que nos brinda UCAEP y sus cámaras asociadas, en algunas ocasiones buscamos al gobierno para promover herramientas de desarrollo y propiciar mejoras en la competitividad del país, promoviendo con esto un crecimiento inclusivo en procura de ofrecer más y mejores opciones de empleo. No actuamos para promover beneficios personales ni espurios. Cualquier persona que actúe de esa manera debe de ser sometida a un debido proceso de investigación y de demostrarse su culpabilidad debe de ser sancionado con todo el peso de la ley. Entendemos la complejidad de las investigaciones en manos del Ministerio Público y del organismo de investigación judicial. Sin embargo, las informaciones cada vez más serias sobre el posible tráfico de influencias y corrupción en las altas jerarquías de los poderes de la República nos producen una enorme preocupación. Al Ministerio Público y particularmente a la señora Fiscal General le ofrecemos todo nuestro apoyo en lo que sea que le podamos, en lo que requiera, así como nuestro voto de confianza, con la firme convicción de que llevarán a cabo las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible y sobre todo con absoluta transparencia, que es lo que necesita en este momento nuestro país. Ya no estamos ante situaciones hipotéticas o rumores como lo había manifestado anteriormente la Fiscalía, sino ante una peligrosa red que vemos desde afuera como un contubernio de personas con intereses malsanos. El país no puede ni debe mantenerse en medio de la zozobra que los temas denunciados han producido. Esto afecta la confianza en la inversión tanto nacional como extranjera. Este país es un país de derecho y como tal debemos no solo decirlo, debemos demostrarlo. Los altos funcionarios de los tres poderes de la República deben asegurarnos que se ocuparán en agilizar y facilitar los procesos de investigación, asegurando que interpondrán sus buenos oficios para que ninguno de los hechos denunciados quede impune. Es su responsabilidad velar porque la confianza en la institucionalidad de nuestro país no se vea minada. Por ello, instamos a aquellos funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que cuenten con información y que puedan ayudar a esclarecer este lamentable caso, que colaboren y procedan a denunciar. De igual manera, es deber de los señores diputados que integran la comisión investigadora presentar las denuncias penales contra aquellos quienes bajo juramento ocultaron la verdad de los hechos o mintieron. Para el sector empresarial, la Procuraduría está llamada a prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Incluso el Código Procesal Penal le otorga la posibilidad de ejercer directamente acciones penales en este tipo de casos. Si bien esta entidad recién la semana anterior anunció investigaciones en este caso, consideramos que la decisión es positiva, aunque tardía. Creemos urgente e indispensable que los organismos reguladores como el ASOGEF y el CONECIF investiguen y propongan de inmediato en cómo elevar el nivel de los requisitos mínimos para integrar las juntas directivas de los bancos, procurando que sobresalgan criterios de idoneidad y rigurosidad que tiendan a erradicar el criterio político en los procesos de selección de esos puestos. Preocupa la afirmación que nos hizo el señor Javier Cascante, superintendente general de entidades financieras, quien nos alertó que los informes que emite la SUGEF no son vinculantes. El manejo del Poder Ejecutivo en la remoción y escogencia de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica no ha sido el mejor. El proceso de suspender a los anteriores miembros pareciera no estar apegado a derecho. Además, que llama la atención la decisión del Consejo de Gobierno en destituirlos, habiendo sido ellos quienes denunciaron el caso. Y nos parece un acto poco serio e irresponsable,
saber que los nuevos miembros fueron entrevistados por teléfono, tal y como lo confirmó el ministro de la Presidencia, señor Sergio Alfaro. Estos actos, lejos de transparentar la situación, producen una preocupación en la ciudadanía de que se quiere ocultar algo. Casualmente por ello, esperamos que el día de hoy la nueva Junta Directiva del Banco de Costa Rica, como mínimo, prorrogue la suspensión del señor Mario Barrenechea como gerente general de dicha institución, en aras de facilitar el proceso de investigación. Como sector productivo nacional, nos oponemos a que el señor Mario Barrenechea regrese a su cargo hasta que este caso no haya sido completamente esclarecido. Esta situación pareciera reflejar una nefasta influencia política e indebida intervención de funcionarios públicos en negocios bancarios, con lo que comprometen la gestión de esa importante entidad financiera estatal. Los actos que han sido denunciados atentan contra la institucionalidad, afectan la credibilidad de la sociedad en los gobernantes y en la política nacional, provocando una disrupción en la confianza del sistema económico, así como la posibilidad de invertir en un país que debe de garantizar siempre un ordenamiento jurídico transparente y de primer orden. Tanto la agencia Moody's como Fitch Ratings decidieron el pasado 19 de octubre rebajar las calificaciones del Banco de Costa Rica en los temas de la administración y estrategia de la entidad, así como en el desempeño del gobierno corporativo de dicha entidad financiera. No se puede exponer el prestigio y la imagen del país en el mundo, pues podríamos vernos afectados en las operaciones, exponiéndonos a situaciones como déficit en el crédito, encarecimiento de los fondos al captar certificados y produciendo todo esto una presión a las alzas de intereses. Finalmente, nos preocupa que al entrar en una contienda electoral, este tema se politice aún más. Es necesario pensar en el futuro y el desarrollo del país, que los candidatos presidenciales demuestren con sus actos que están decididos a combatir la corrupción y por el bien de Costa Rica devolver la confianza y la credibilidad en el sistema político, pues debemos evitar a toda costa que este tipo de situaciones desalienten la participación cívica y se deje de lado la discusión de ideas y propuestas en la campaña electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a don Franco. Procedemos a la etapa de las consultas. Agradeceríamos que se presenten, indiquen el medio al que representan y a quién va dirigida la consulta, por si hay que hacer algo muy útil. María. Buenos días, don Franco. María Suidello Extra. Quería preguntarle por qué hacen énfasis en el primer funcionario, digamos, que debería de irse, sería Fernando Rodríguez, que es quien ha estado liderando el tema de impuestos, porque también tuvieron una situación con el registro de accionistas. No mencionan a don Celso, a don Jorge Chavarría u otros funcionarios que están actualmente pues en función, ¿verdad?, de sus cargos, y que no sé si también deberían retirarse de lo que ustedes creen. Don Celso ya fue separado de su cargo. Sí. Mencionamos al señor Rodríguez porque él no ha sido separado del cargo y lo consideramos que ya lo que ya ha salido de parte de él, el grado de involucramiento que tuvo con los WhatsApps que fueron publicados, demuestra que tuvo un grado de involucramiento importante en intervenir atendiendo el llamado de su supuesto jefe para el desalmacenamiento de ese cemento. Y absolutamente nada tiene que ver con el tema de que sea viceministro de Hacienda. Es un tema meramente de lo que nos ocupa hoy en día. Buenos días, José Alvarado de CR Hoy. Dos consultas, don Franco. La primera es, una de las principales críticas que se le hace al gobierno es la facilidad con la que don Carlos Bolaño logró entrar a Casa Presidencial en varias ocasiones como empresario. Entonces me gustaría saber si para la Cámara es normal que un empresario visite tantas veces Casa Presidencial. Y lo segundo es, ante los hechos que se han revelado durante los últimos días, ustedes como empresarios, ¿cómo ven la labor del gobierno, puesto que se le estaría dando prioridad a algunos empresarios, en este caso a don Juan Carlos, sobre otros empresarios? Por ejemplo, don Andrés Pozuelo le pidió al presidente Luis Guillermo Solís que lo atendiera como se atendió a Juan Carlos Bolaño, no en una, sino en varias ocasiones en Casa Presidencial, para un reglamento que lo beneficiaba directamente a él. ¿Cómo ven ustedes ese tema en específico? Bueno, nosotros, yo debo decir que, como lo mencioné aquí, bajo la institucionalidad de la Unión de Cámaras y de las cámaras afiliadas a la Unión, nosotros tenemos constantemente acercamientos con el gobierno. Yo en lo personal visito con alguna frecuencia
la Casa Presidencial, y debo de reconocer que he mantenido alguna comunicación fluida con el señor Presidente de la República en aras de buscar mejor competitividad y mejor desarrollo para el país, nunca en busca de beneficios personales y espurios, como lo mencioné anteriormente. De manera que en ese sentido compartimos que bajo una institucionalidad el que se trabaje y seamos escuchados, y el que se trabaje en equipo y de manera coordinada es lo que procede. Sí llama poderosamente la atención pues que a un solo funcionario se le haya dado pues un trato como que pareciera que se le dio, que fue preferencial. Gracias. ¿Una otra consulta? Don Franco, buenos días. Daniel Murillo de Extra TV. Tal vez me llama la atención porque usted profundizaba el tema de obviamente que no compartía lo hecho por Juan Carlos Bolaños, si se lograse comprobar, pero me llama la atención tal vez si al final, porque Juan Carlos defiende que la apertura de mercado ha beneficiado que obviamente haya más competencia en el tema del cemento y demás. Entonces no sé si podrían ampliar como empresarios si esto es tan así, no sé si la Cámara de Construcción y demás, porque bueno, Juan Carlos defiende su punto en medio de todo el posible tráfico de influencias, pero no se sabe, tal vez un criterio de ustedes, si al final efectivamente ha abierto la competencia en tema, por ejemplo, como la construcción y los que tienen posibilidad de acceder al cemento. Gracias. No, por supuesto, no debemos de confundir la gordura con la hinchazón. Nosotros por supuesto que estamos totalmente interesados en la apertura de mercado, en romper los oligopolios y en que haya mayor acceso a esa materia prima, de manera que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. El tema es la forma en cómo se hace. ¿Ustedes hacen un llamado o les alerta a la forma en la que procedió la SUNEP y lo que está pasando en el sector bancario a raíz de lo que se da con, bueno, el caso que usted mencionaba hace un momento de los informes y que no son vinculantes en el caso del otorgamiento de esos créditos, probablemente que han sido como los más relevantes en el caso del Banco de Costa Rica? ¿Les preocupa lo que está pasando en el sector bancario? ¿Les preocupa que esto pueda ser la punta del iceberg de una situación más preocupante en el sector financiero? Yo creo que esto es un llamado para que se tomen las medidas correspondientes y que se corrijan este tipo de situaciones. Sí nos llamó poderosamente la atención la afirmación que nos hizo el superintendente, el señor Javier Cascante, al informarnos que los informes de la SUGEF no son vinculantes. Eso nos preocupa. Y sí también estamos haciendo un llamado para que intervengan el CONECIFI y la SUGEF en el sentido de que establezcan mayores grados de control o de reglamentación a la hora de la contratación de las juntas directivas de los bancos estatales. Hay un punto que no lo he visto en ninguna parte, y es que para no mover los micrófonos un segundito, don Franco. Las auditorías de los bancos no dependen de la SUGEF, dependen de la Contraloría General de la República, que es la que supervisa las auditorías. Y no hemos visto una sola palabra, ni una sola indicación de qué es lo que está pasando ahí por parte de la señora Contralora de la República. Eso es algo que nos ha extrañado que no se haya dado. Es algo que hay que ponerle atención. Don Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura. Gracias, don Juan Rafael. Fernando Cascante, del Semanario Universidad. El tema del cementazo creo que pone en contexto, más bien despierta mucho a la gente sobre las relaciones que pueden existir o existen entre los diputados y un grupo de empresarios, en este caso de Juan Carlos Bolaños. A mí me gustaría preguntarle a ustedes, quizás porque todo el peso del tema ha caído un poco sobre el sector público y sobre los diputados, ¿qué llamado se hace de parte de UCAEP a los empresarios sobre esa distancia que hay que mantener con los diputados? A mí me llama la atención el tema porque hace un tiempo para acá veíamos la noticia de cómo un diputado metía mociones para trazar un proyecto y un empresario le enviaba bolsas de chinadas para comer. A mí me interesa el tema porque yo creo que aquí hay un tema principal o grande como el cementazo que nos pone a todos a dudar cuáles son esas relaciones. Todos sabemos que sindicalistas, asociaciones, sectores van a reunirse con diputados, pero lo que no sabemos es qué tan cercano o cuál debe ser el distanciamiento que debe haber entre diputados. Bueno, yo sinceramente creo que no debemos de satanizar
debe de mantenerse una comunicación abierta. Los diputados son electos por el pueblo y deben estar abiertos a escuchar las necesidades que tiene la población, y no podemos entonces ahora pensar que cualquier persona que se acerca a conversar con un diputado va con malas intenciones o con intenciones de que le hagan beneficios personales o espurios. De manera que el tema de generalizar es muy peligroso. A mí me parece que es normal que los ciudadanos pidan citas con los diputados y que los diputados los atiendan. Lo que no me parece que sea normal es que se hagan casos de corrupción o casos específicos alterando la institucionalidad y las vías correspondientes. Don Flaco, como el barrio de Noticias, la preocupación es, creo que no solamente de UCAEP, sino de todo el país. Es evidente el músculo que ustedes como organización tienen. Están solicitando cosas muy concretas relacionadas con el viceministro de Hacienda, incluso en el caso del señor Bengoechea. ¿Cómo materializar esas peticiones, la presión que ustedes están ejerciendo en este momento, y que no simplemente queden palabras que entran por un oído y se desmontan? El señor presidente de la República, el 8 de mayo, cuando asumió el poder, nos solicitó a todos los costarricenses que cuando se perdiera, lo guiáramos. En esta ocasión, respetuosamente, le estamos solicitando que la destitución del señor viceministro Rodríguez, casualmente porque nos parece que el grado de involucramiento y de vinculación que hasta el momento ya aparece, mantuvo él con la importación del cemento, y el grado de injerencia que tuvo con el desalmacenaje del mismo, es razón suficiente para solicitarle apartarse del cargo en aras de que haya una fluidez y una transparencia en la investigación. Corresponde al señor presidente de la República la decisión final. Esto es una solicitud que como ciudadanos y como sector productivo nacional le estamos haciendo. Pregúntale a Franco, si en la misma línea de la pregunta del colega, si esto puede entrar de algún modo las negociaciones, conversaciones que tienen en estos momentos sobre distintos temas con el presidente, con el gobierno, incluyendo el paquete de impuestos, incluso el gasto público y otras reformas que se están viendo. O sea, evidentemente ustedes que reunidos a todos, eso no es algo común, es una gran presión. ¿De qué manera exactamente eso se materializa con el gobierno? De ninguna manera. Nosotros seguimos trabajando por Costa Rica y para Costa Rica. Este país hay que ponerlo a producir. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es un llamado vehemente a que los temas de corrupción que han venido siendo denunciados no pueden ni deben quedar impunes, y que se tomen todas las acciones correspondientes para que las investigaciones lleguen hasta el final. Eso es una cosa muy diferente a que ahora estemos diciendo que nos vamos a separar y dejar de trabajar en tantos temas importantes que tenemos por delante para sacar este país adelante. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de esta manera finalizamos entonces la conferencia de prensa. Agradecemos a todos su participación. Buenos días.